Los intereses están subiendo. La Fed va a reunirse para subir entre 0,75 y un punto más los intereses. Eso va a afectar en forma sustancial el mercado de bienes raíces en Estados Unidos y como el dólar afecta a a todas las demás monedas, eso también va a afectar las tasas de interés en todos los demás bancos. Sigue habiendo problemas de escasez las cadenas de distribución. Hay peligro de escasez en los alimentos. Bien, hay problemas, obviamente, con el petróleo y con el gas, de lo que está pasando en Rusia, cómo eso nos está afectando con el precio de la gasolina y el precio del petróleo, que eso nos afecta a todos directamente en el bolsillo. Estados Unidos hablan de una inflación de 8,9, casi ya 10%, de casi 9%, y ya en Europa están hablando de subir los intereses. El problema de Europa, diferente a los Estados Unidos, es que en Estados Unidos, para todos los estados, la Fed regula todo. En Europa, cada país tiene su política una determinación independiente de sus intereses. Hoy vamos a hablar de cómo manejar, 5 estrategias para que tú, y te vas a sorprender de lo que vamos a ver hoy, para que tú en el 2022 puedas manejar esta crisis en forma útil, en forma exitosa para ti. Realmente te va a encantar. Este es un live diferente en el que tú vas a hacer muchísimo trabajo, pero te doy las gracias por estar aquí, Andrés, Florela, Laura, Jackie, buenas, te doy la bienvenida a este live en el que vamos a trabajar cuáles son esas estrategias que tú puedes alcanzar, que puedes aplicar ya en este momento para prepararte en esta crisis y no solamente eso, sino para lograrlo mejor. Hoy estaba pensando en las películas de acción y recuerdan, por ejemplo, las películas de Misión Imposible o El viaje a las estrellas, películas en las que hay muchísima acción y muchísimo peligro. Cuando el protagonista está en peligro, tiene todas las circunstancias en contra. Es como que nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo caramba va a salir esta persona de ahí? Nos preguntamos una y otra vez. Y el suspenso y lo que nos agarra de la película es el tener la oportunidad de ver cuál es la creatividad de esa persona. Pero fíjate esto, la persona, el héroe, y yo quiero hoy que descubras el héroe en ti. El héroe es la persona que en vez de estar pensando cómo todo está en contra, mira qué puede hacer para cambiar sus circunstancias. Aquí, entonces vamos a hablar de qué tal si en vez de esas 5 estrategias te doy más estrategias. Entonces lo que yo quiero es trabajar con el chat y quiero interactuar con ustedes. Quiero que ustedes realmente me vayan respondiendo porque te voy a hacer preguntas. Realmente lo increíble, lo que yo creo que quiero mostrarte una y otra vez es que cuando yo hablo o tú ves una persona que sabe más, muchas veces lo que dices es, bueno, esa estrategia es buena, pero otras veces dices, sí, yo pensaba esto, pero yo pensaba que yo no sabía cómo decirlo. Entonces, lo que te ayudamos las personas que te damos sugerencias o que te damos mentoría es cómo lograr lo que tú sabes que quieres lograr y lo que tú sabes que puedes lograr y no sabes cómo. Entonces, yo te voy a ayudar a encontrar ese cómo. Entonces, vamos a comenzar haciendo varias preguntas. Entonces, lo primero es esto. ¿Cómo puedes tú salir adelante? ¿Cómo puedes tú lograr resultados en esta crisis? Bueno, lo primero es determinación, es decidir que tú vas a salir adelante. Lo primero es decidir que tú vas a cambiar tu vida, ¿de acuerdo? Lo primero es que yo quiero que tú tengas la determinación de dejar de oír el ruido de todos los miedos, las circunstancias que algunas pueden ser verdaderamente amenazantes, no hay que negarlo, pero enfocarte en lo que tú puedes hacer.
¿cierto? Yo no puedo manejar el precio del petróleo, yo no puedo terminar la guerra de Ucrania, yo no puedo cambiar el presidente de mi país o los políticos de mi país, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo cambiar que mi empresa esté mal o esté bien si yo soy un empleado de esa empresa. Puedo apoyar, pero no puedo hacer cambios sustanciales. En cambio, yo sí puedo cambiar realmente muchas mis actitudes, mi forma de actuar, mis hábitos, la forma de, 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 en la que yo estoy manejando mis días, puedo hacer unos cambios espectaculares. Entonces vamos a hacer varias preguntas, ¿te parece? Y yo te voy a hacer esas preguntas que te pueden ayudar a lograr lo que tú quieres. Ahora, vamos a empezar con esto. Y esto todo te puede ayudar en el aspecto financiero. Algunas personas me dicen, bueno, Carlos, pero usted habla de desarrollo personal. No es desarrollo personal, o sí, llámalo como quieras, pero en últimas, si tú no cambias tu forma de actuar, tus hábitos, tus diálogos, tus valores, estamos de acuerdo que eso tienes que cambiarlo para poder lograr, o tienes que cambiar muchas cosas de eso para que tú puedas lograr lo que queremos o lo que tú quieres, perdón, que tú logres. Entonces vamos a comenzar con eso. Quiero que reconozcas qué es cuáles son las actitudes que tú tienes que no te dejan crecer. ¿Cuáles son las actitudes que tú tienes en este momento que no te dejan crecer financieramente? Perdón. Por ejemplo, la actitud de ser negativo. ¿Qué más? La actitud de estar viendo lo malo de todo, la actitud de ser pasivo, la actitud de ser conflictivo, la actitud de eh, buscarle problema a todo, el meterme en las redes sociales, el no tener disciplina, ¿cierto? Ahora, el miedo puede ser bueno, porque el miedo me ayuda a ser consciente de muchas cosas, pero cuando yo dejo que el miedo, como en los dragones, en el avatar, yo dejo que me maneje, pues entonces el miedo se me convierte en un demonio en vez de algo el miedo puede ser, yo lo puedo utilizar para gatillar mi coraje, el temperamento, la desconfianza en los demás. Imagínate, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Eh, el conformismo, ay, pues estoy bien, ¿cierto? Y el conformismo es una muerte lenta. El procrastinar, el hacer mil cosas sin hacer ninguna. Todas esas cosas te van minando tu capacidad de hacer. ¿Cuáles son esas actitudes? Tú no te dejas ayudar. Ahora, vamos a hablar de cuál es el miedo al país, del miedo al país. Ahora vamos a hablar de cuáles son los hábitos que tú tienes diariamente que no te dejan crecer. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son algunos de esos hábitos que tú tienes que no te dejan crecer? Por ejemplo, el perder el tiempo en las redes. Por ejemplo, ¿qué más? El dormir tarde y perder tu tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, qué otros hábitos tienes que no te dejan crecer? El hábito de preocuparte, el hábito de endeudarte, el hábito de pensar en qué dirán, en la opinión, el hábito de no ahorrar, el hábito de las redes sociales, el hábito de mirar malas noticias. Yo quiero ver el noticiero para ver cómo puedo ver que la noticia de ahora es peor, pero mira todo eso, cómo te va afectando. El estar atado a mis hábitos y no querer cambiar. Es todo el tiempo, es como estar pegado a mi forma de ver la vida y no abrirme, porque si yo quiero cambiar mis circunstancias, es importante que cambie mis hábitos, mi forma de pensar y que me abra a lo que los demás me están diciendo. La pereza, el ser desorganizado, el manejo de mi tiempo, el no ser consistente, exactamente.
¿Cómo voy a poder crecer financieramente? Mira, si todo eso está pasando y y simultáneamente, si estamos con la guerra, con el petróleo, todo eso, y yo además soy negativo, no hago nada, soy perezoso, soy conformista. Imagínate gasto mucho, cuál es el efecto de eso en, en mis finanzas personales. Las fiestas, no salir de la zona cómoda, quedarme en la zona cómoda. Exactamente. Todo eso, ¿cómo me afecta eso? Es que en realidad yo puedo estar diciendo que sí, que mi situación económica es por los políticos, que mi situación económica es por mi pareja, que mi situación económica es por la guerra, que por los precios, pero en realidad mira todo eso, cómo va minando mi capacidad de hacer, el no saber dónde encontrar. No saber dónde encontrar, Pablo, oportunidades o no buscarlas, el hábito de criticar a los demás, el hábito de posponer. Ahora vamos a hablar de cuáles son los, cómo desperdicias el tiempo, cómo desperdicias el tiempo. Mira, todos los seres humanos, Bill Gates, Elon Musk, todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia entre ellos es cómo usamos el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las formas que tú tienes de desperdiciar tu tiempo que no te ayudan a crecer? ¿Cuáles son esas maneras que tienes diariamente de desperdiciar de tiempo que no te ayudan a crecer? Y mira cuáles son las consecuencias de cada una de esas, porque eso es lo importante, que en la medida en que las menciones, mira cuáles son las consecuencias. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo pierdes el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo pierdes el tiempo? Dormir mucho, exactamente. ¿Qué más? Estar en las redes mucho tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro hábito? Sí, en general hay excusas, pero yo lo que quiero es que tú mires concretamente para ti, más que la teoría, que son excusas, que yo sé que puedo, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Me disperso mucho en el tiempo, entonces empiezo a hacer una cosa y termino otra y no termino ninguna. Entonces, ¿qué hábito? Me quedo no haciendo nada. Me quedo viendo series de televisión, de Netflix, viviendo la vida, viendo a otros vivir la vida que yo quiero vivir y que yo puedo vivir. Imagínate, me quedo en realidad viviendo la vida de otros a través de las películas, o me quedo analizando demasiado. Eso es lo que se llama la parálisis por análisis. Me quedo analizando demasiado y no actúo. Respondiendo mensajes de WhatsApp o tonterías. Imagínate, me quedo pensando y haciendo planes y escribo y hago planes y pienso, pero no hago nada. ¿Qué más? Me empiezo a hacer mil cosas y no me enfoco en una o en varias que yo quiero lograr. Y fíjate que muchas de estas preguntas lleva a respuestas que tienen que ver la una con la otra. No planificar el tiempo, eso es muy importante. Si yo no planifico el tiempo, es como si yo me subo a mi automóvil o me subo a un bus o a un taxi y no le digo para dónde voy. Es lo mismo, me lleva la vida. ¿No te pasa esa que cuando no planificas, los demás deciden tu tiempo? ¿No te pasa eso? Que cuando tú no tienes un plan del día y no decides qué hacer, los demás deciden qué tienes que hacer tú. Y después al final del día, ay, con un agotamiento impresionante y pensando, oye, ¿qué hago? Perdí todo el día, estoy agotado y no he hecho nada. Ahora vamos a preguntar esto. ¿Cuáles son el tipo de amistades que no te dejan crecer? Y eso quizás lo has oído de muchas maneras. Ay, es que nos parecemos a las cuatro personas con quien más estamos. Mira a tus amigos y mira de qué eres tú. ¿Cuáles son ese tipo de amistades? ¿Qué característica tienen esos amigos o amigas que no te sirven? ¿Qué característica tienen esos amigos o amigas que no te sirven? Son pesimistas,
son criticones, son resentidos, los que te miran raro cuando tú le dices que estás haciendo algo que te va a ayudar a crecer, los que te critican, los que te hacen sentir mal, en vez de buscar a personas que te ayuden a crecer, los que te hacen sentir mal, la gente que toma droga y toma alcohol, que son negativos, que son envidiosos, que se quejan y no hacen nada, se quejan de todo el mundo. Imagínate, amistades que se quejan mucho, no cambian nada, exactamente, que son gastones, gastadores de dinero, que son envidiosos. Mira, tú no necesitas este tipo de personas en tu vida. Ahora, si son tu familia que tienes que estar con ellos, pues maneja el tema con ellos y maneja la relación y toma una actitud proactiva entre ellos para manejar la relación en el tono emocional, en lo posible en el que sea constructivo para ti. Personas que son tóxicas. Y no hay nadie perfecto, eso sí, olvídate, no hay nadie perfecto, pero son personas que permanentemente tienen ese tipo de actitudes. Si hay alguien que, todos tenemos todas esas que hablamos, todos malgastamos el tiempo, todos a veces somos tóxicos, todos a veces somos mamones, todos a veces somos mal geniados, todos a veces somos criticones. Pero una cosa es que lo seamos a veces y otra cosa es que constantemente se convierte en un hábito por nosotros. Y eso es parte importante de estar, porque si yo ando en cuando yo estoy en ese modo, es fácil que yo me meta en ese modo de criticar y me vuelva igual a esas personas que estoy criticando. Fíjate, cuando estoy con ellos, con ese tipo de personas, exactamente eso es lo que yo empiezo a hacer. Eso me afecta a mi vida, ¿cómo me afecta eso mi futuro financiero? ¿Cómo me afecta cuando tengo todos esos desafíos externos en los que tengo que estar alerta, en que los recursos se ponen más escasos y yo tengo que tener la conciencia de manejar lo mejor que tengo, de la mejor manera, lo mejor que tengo y todo lo que tengo? Imagínate, si en vez de utilizar mis recursos para eso, estoy desperdiciándolo con todo esto, ¿cuáles son los resultados que voy a tener financieramente? Ahora, ¿qué es lo que sabes tú que no estás haciendo y que te ayudaría a crecer? Mira, estudiante por estudiante, cuando yo hago sesiones de coaching, me doy cuenta de que todas las personas tienen posibilidad de crecer. Entonces, dime una cosa, ¿cuáles son aquellas, qué es lo que tú podrías hacer que no estás haciendo? ¿Qué es lo que qué es lo que qué es lo que tú podrías hacer que no estás haciendo? Que te ayudaría a crecer. ¿Qué es lo que tú podrías hacer? Usar mi tiempo libre, trabajar horas extras, estudiar, podría estudiar, no estoy estudiando. Y mira, estudia cosas útiles. Olvídate de los diplomas. No que los diplomas no sean importantes, pero hay mil formas de ahorrar. Podrías ahorrar más. Tomar acción. Mira, eso es una estrategia que está a tu alcance en este momento. He estudiado y sé hacer muchas cosas, pero no me atrevo a emprender. Mira, Andrés, si no te atreves, empieza, no importa. Mira, como hablamos antes del miedo, el miedo nos da cada vez que yo voy a hacer esto, a mí me da miedo. Cada vez que yo voy a trabajar con una persona nueva, a mí me da miedo. Distintos tipos de miedo, voy tomando confianza, pero yo supero el miedo y me enfoco en lo que yo quiero. Y si vas a invertir, hazlo bien, educarse. Enfócate en educarte sobre la inversión que vas a hacer, no lo hagas de manera impulsiva. Cuida tus recursos hasta que tú entiendas, hasta que tú sientas que tienes el control de lo que tú vas a hacer. Ahora vamos a preguntar eso. ¿Qué relaciones, qué relación o relaciones no estás cuidando? ¿Qué relación o relaciones no estás cuidando? Y eso te va
te está afectando tu crecimiento financiero? ¿Qué relación de tu vida o relaciones no están cuidando? ¿Con quién? Dime, ¿qué relación o relaciones no estás cuidando? Tal vez es con los padres, con la pareja, con los hijos, con mi jefe, conmigo mismo, exactamente. ¿Con quién no estoy cuidando mi relación? ¿Y cómo no cuido una relación? Siendo grosero, siendo desagradecido, siendo agresivo, siendo insensible, siendo desconsiderado. ¿Y cómo eso te afecta a tu vida? Porque esas personas se convierten en recursos para nosotros, para lograr lo que queremos. Mira, y tú puedes muchas de esas relaciones transformarlas cambiando tu actitud. Eso te puede ayudar de una forma increíble. Ahora, ¿qué emociones negativas estás alimentando que no te dejan crecer? ¿Qué emociones negativas estás alimentando que no te dejan crecer? Cuando yo en mi pensamiento alimento el resentimiento, alimento la envidia, alimento el pesimismo, alimento la desesperanza, alimento el, la arrogancia. ¿Y cómo afecta eso a nuestra vida? Si yo estoy alimentando estas emociones, porque si yo puedo decidir, alimentar mis emociones. Hay una historia que a mí me encanta de un señor que tenía 2 lobos, uno blanco y uno negro, ambos hermosos, unos lobos maravillosos, y los ponía a pelear cada semana, y apostaba a uno de los 2 lobos, y siempre ganaba, era uno blanco y uno negro. Y un día una persona le preguntó: "Pero, ¿usted cómo sabe cuál es el lobo que va a ganar?". Y él respondió: "Al que yo alimento esa semana". Y así son las emociones, los sentimientos. Si yo alimento mi rabia, mi resentimiento, ese es el lobo que va a determinar mi vida. Si yo alimento la sensatez, la visión de largo plazo, la tolerancia, ese es el lobo que va a alimentar mi vida. ¿A quién no estás escuchando que te ayudaría a crecer? ¿A quién no estás escuchando que te ayudaría a crecer? Porque mira, todos en la vida, yo he aprendido, tenemos las personas perfectas para crecer financieramente y en todas las áreas, por lo menos para comenzar. Y depende de mi actitud, pero ¿a quién yo no estoy escuchando? Y algunas veces yo tuve personas que me dieron consejos durante años y yo no atendía. Y después, ay, si te hubiera escuchado antes, ay. A mis padres, a mi pareja, ah, amigos que son inspiradores y que realmente me cuidan. Y escuchar no significa únicamente ahí oír con el oído puesto, escuchar significa realmente reflexionar lo que la persona me quiere decir. Y puede que yo haga lo que yo quiera, no, puede no, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero ¿qué tal si yo escucho a esa persona? ¿Qué podrías agradecer de tu vida que estás despreciando? Y es la historia que tal vez me has oído en otros videos, que me encanta de el primer capítulo, no, las primeras líneas del libro de Cartol del Poder de la Hora, que es uno de los libros que a mí más me ha inspirado. Y él dice, estaba el mendigo en el camino
con la mano extendida y sucia, su ropa raída, sentado encima de un baúl viejo, pidiendo limosna a todos los que pasaban. Y alguien le preguntó, ¿qué haces? Pidiendo algo para poder sobrevivir. Y le dice, ¿y eso qué es? ¿En qué estás sentado? Es en un baúl. ¿De quién es? Es mío. ¿Lo has abierto? No, no lo ha abierto. Y lo abrió y estaba lleno de monedas de oro. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que tú cambias la actitud y ves en una persona que tú sentías que te criticaba de golpe, entiendes que esa persona lo que te estaba diciendo era algo muy útil para tu vida? Y tú dices, si hubiera escuchado y encuentres como el tesoro en esas palabras. Y por otro lado, buscando caminos cuando en tu área estabas, en tu medio, con tus cercanos, tienes las posibilidades de encontrar lo que tú quieres. Entonces, ¿a qué persona no estás escuchando? ¿Qué no estás agradeciendo? ¿Qué estás despreciando de tu vida? ¿Qué estás despreciando de tu vida? Y mira, y si no escuchaste a tu padre, puedes valorar hoy. Mi papá se murió y años después de que se murió, yo valoré lo que él fue para mi vida, a pesar de todos los rollos y los desafíos que tuvimos los dos. No importa. ¿Cuáles son los talentos o cualidades que tienes que no estás utilizando? ¿Cuáles son los talentos o cualidades que no estás utilizando? Porque todos tenemos talentos diferentes. ¿Cuáles son aquellos? El sistema no me deja crecer. No, Juan, Julio, tú puedes crecer. La inteligencia, exactamente. Y hay muchos tipos de inteligencia, la creatividad, pero de nada sirve eso. Las personas que más logran no es porque sean más inteligentes, porque son persistentes y se responden todas esas preguntas que hemos hablado. La comunicación, eres bueno para comunicarte. Tu inteligencia para los negocios, exactamente. Mira, si no sabes por qué, alguien solamente empieza a moverte. Mira, cuando tú no sabes, no importa por qué, importa que lo hagas. Hazlo, ¿cómo? Empieza, 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 empieza. Si tú por la mañana sales de tu casa y esperan que todos los semáforos estén en verde, nunca vas a salir. La creatividad. Imagínate todas las personas que hemos tenido deudas y que hemos sido pobres, sabemos, tenemos una creatividad increíble. Por eso yo hago lo que hago, porque como he sido pobre y he estado tan endeudado, me volví un mago en resolver problemas. Escribir, imagínate. Increíble. Ahora, ¿qué oportunidad tienes a tu alcance que no estás aprovechando? ¿Qué oportunidad tienes a tu alcance y tú no estás aprovechando? ¿Qué oportunidad tienes a tu alcance ya y tú no estás aprovechando? Mira lo que tú puedes lograr. Esa persona que te ha ofrecido y tú no has llamado, no has sido persistente, no has sido flexible, no has tenido apertura. Mira la posibilidad que tiene. Pagar la hipoteca, pagar tus deudas, trabajar en Fiverr. Mira todo lo que tú podrías hacer. Buscar más empleo. Imagínate, mi mamá está vendiendo de su casa, pues ayudarla a vender. Mira, hay mil oportunidades. Y además, mira, y cuando yo les hablo de bienes raíces, yo quiero que todos, cada uno de ustedes compre uno y muchos bienes raíces. Y yo estoy seguro, doy mi cabeza que cada uno de ustedes puede hacerlo. Estoy absolutamente seguro.
Lo que te va a alejar o te va a acercar es que tú tengas la paciencia de primero arreglar tu vida financiera. Tú no puedes empezar a comprar si tú no tienes organizada tu despelote de tus finanzas personales, porque todo lo que tú hagas haciendo un emprendimiento se va a ir por el sifón porque no tienes claro. Y por último, ¿qué podrías mejorar en el manejo del dinero que te ayudaría a ahorrar más? ¿Qué podrías mejorar en tu manejo del dinero que te podría ayudar a progresar, a ahorrar más? Gastar menos, pagar mis deudas, dejar de hacer gastos hormiga innecesarios, educarme financieramente, exacto. Bueno, increíble. Bueno, cómo ha sido? ¿Qué aprendiste hoy? Me gustaría que me digas para qué te sirvió esta sesión, porque yo estoy aquí con el equipo, hemos trabajado para organizar esta presentación y realmente lo que queremos hacer en cada uno de los elementos es darte valor. Y muchas personas han hecho algo maravilloso y es que se han preparado para entrar a nuestros cursos y han pagado sus deudas y se han organizado financieramente y ese es el camino. Pero tú puedes empezar realmente a dar pasos ya. ¿Para qué te sirvió hoy esta sesión? Dejar las excusas y caminar una milla extra. Me sirvió para pensar y como motivación para dejar cosas que no me están sirviendo, para recapacitar y recordar exacto. Lo que yo quiero mostrarte es que tú sabes cómo salir de ese hueco. Tú sabes. Solo mueve el trasero, tú puedes hacerlo y hazlo con calma. No quiero que saltes a hacer el negocio, no, hazlo con calma. Cuida tus recursos, cuida tu dinero, cuida tu tiempo. Te sirvió para tener más disciplina, no solo para pensar, sino actuar exactamente. Cómo salir de la rutina. ¿Tú te imaginas la aventura que tú puedes crear en tu vida si tú empiezas a mirarte de esta manera? Por eso mi vida para mí, no sé para otros, pero para mí es fascinante, porque todos los días yo me estoy descubriendo y tengo altibajos y me cuestiono y me enredo y salgo y todo lo que yo te enseño, yo lo he aplicado, no solamente lo he aplicado, lo aplico todos los días en mi vida, porque eso, las personas que hemos logrado algo, aplicamos esto y esto te transforma tu vida financiera. Realmente, si tú repasas estas preguntas, te transforma tu vida financiera. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Realmente te agradezco porque recuerda, tienes todo lo que necesitas en este momento. ¿Se dieron cuenta que tienes, a ver, dime si te diste cuenta que tienes todo lo que necesitas para hacer los cambios que tú necesitas? Dime si con lo que hemos hablado hoy tienes todo lo que tú necesitas. Que si es buen momento para invertir, claro, cualquier momento es bueno para invertir si tienes educación financiera y sabes en qué estás invirtiendo. Por supuesto, ese es un momento excepcional para invertir porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, yo quiero invitarte a que mires todo lo que tú tienes y a que recuerdes que tienes todo lo que necesitas para crecer, para cambiar tu vida, para tener la paz financiera, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.